Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque podemos venir en libertad a alabarte. Te damos gracias, Señor, porque podemos escuchar tu palabra y podemos llenarnos de ti. Desde la institución, Señor, te agradecemos que podamos seguir nuestra labor educativa. Protege a nuestros alumnos, a su familia. Nos acordamos especialmente en el día de hoy por nuestros enfermos y más concretamente por Manena. Que tú la bendigas, Señor, la guardes y que pronto esté entre nosotros. Es nuestro deseo y nuestra petición. Gracias, Padre, por todo lo que nos das y por todo lo que nos darás. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos todos a la iglesia del CEAS, especialmente a los que hacía tiempo que... Pedro, bienvenido. Gracias a Dios. Bienvenidos a los que nos visitáis por primera vez. Algunos no sé quién son, pero sé que hay personas que nos visitan por primera vez, sentidos como en vuestra casa. Lo que vamos a tener hoy es un programa muy denso, así que no voy a cortar mucho tiempo, no voy a quitar mucho tiempo y os recuerdo que esta tarde también el programa prosigue en la iglesia, que tenemos muchas cosas. Así que estad todos atentos y preparados para hacer que el día de hoy sea un día muy especial. Que el Señor os bendiga. Muy bien, yo no lo veo desde aquí tampoco.
Feliz sábado a todos. Hay muchas sillas aquí delante, así que como los diáconos ya están al tanto, todavía podemos llenar el espacio. Qué privilegio poder empezar el servicio de adoración con estos cantos y con esta orquesta. Y qué bien introduce al ambiente que requiere un tema como este, como el de hoy. Parece que el Señor ha diseñado para mí un sábado asesino emocionalmente, porque el primer himno es mi preferido, Vivo por Cristo, y el segundo era el de mi madre, Con sin igual amor. Así que, y hoy hubiese sido el cumpleaños de mi padre, y algunos hermanos han tenido la delicadeza de acordarse. Bueno, así que emocionalmente es intenso, ¿no?, para mí. Pero estoy contento, muy contento de estar aquí con vosotros esta mañana en nuestro segundo tema de la serie Miserables, pero no abandonados. Seguramente habéis visto en la entrada una mesa. Voy a hacer algunas preguntas y luego aplicaremos. Al final del tema aplicaremos qué significa. ¿Cuántos habéis tomado un gajo de limón? Uy, qué pocos valientes, ¿eh? ¿Solo? Muy bien. ¿Cuántos han tomado una chuche? ¿Cuántos han tomado un limón y una chuche? Todavía hay un limón y una chuche. ¿Y cuántos no han tomado nada? Bueno, se habían lavado los dientes al salir de casa y llegar y ver este fregado, pues no es fácil. Muy bien. Para todos habrá una aplicación al final. Retengamos esa imagen de la piel con dos bandejas, cestas donde habían limones y otra muy atractiva donde habían chucherías. Avanzamos en el tema. Hoy hablamos de Caín. Caín es un personaje maldito en la Biblia. Es un nombre que a mí personalmente me gusta mucho. Tengo debilidad por los nombres de gente mala. ¿Qué queréis que os diga? Mi perro se llama Sauron. Pero Caín me gusta, pero a ver quién es el valiente o el loco, o lo insensato que le pone a su hijo Caín. Y como tengo un hermano pequeño que se llame Abel, ya no te digo la que podríamos liar. No es un nombre para poner, lo reconozco. Pero escucha, es el primer nombre que pusieron Adán y Eva a un hijo. Y es un nombre muy bonito, por favor. Es un nombre muy bonito. Caín. A mí me encanta. ¿Es que Adán y Eva no tenían buen gusto? Claro que sí, y al primer hijo le llaman Caín. Lástima que la historia ensució tanto el nombre. Caín y Abel. Vamos a hablar de Caín porque es uno de los primeros miserables de la historia. Primero lo fueron sus padres y el segundo gran miserable de la historia es Caín, que significa fijeza, lanza. Ya el significado es sugerente, ¿verdad? No es un nombre que permita elasticidad o que sea apacible. Fijeza, lanza, algo que permanece en un sitio, que se clava. Y el verbo, pues, que significa comprar, adquirir, poseer. Quizá no sea lo más interesante, pero siempre es bueno traerlo a colación. Sobre todo porque en la antigüedad los nombres tenían un poco más de peso. ¿Qué sabemos de Caín? Pues que era el hermano mayor. ¿Cuánto mayor? No lo sabemos. Si tú tomas el libro del Génesis y empiezas a mirar cuándo empiezan a tener hijos, pues de Adán no se nos dice nada, pero de Set eran 100 y pico de años. Cuando tuvo el primer hijo, ¿qué prisa tenían? Porque esto de la muerte les quedaba como muy lejos. Con 100 y pico de años, 140, 130, estaban como cualquiera de vosotros. No como yo, claro. Cualquiera de vosotros más joven que yo. Así que, ¿qué prisa tenían? Esto es un mundo por explorar. Las relaciones sexuales en la antigüedad. Decimos muchas cosas a partir de nuestra situación de ahora, pero entonces se lo tomaban con mucha tranquilidad. ¿Tener hijos? ¿Cuánto se llevaban Caín y Abel? No lo sé, pero Caín era el mayor y esto
Cuanto más antiguo vas en la historia, más peso tiene. Caín era el hermano mayor, el hermano que manda, el hermano que está por debajo de la autoridad del padre respecto a los otros hermanos. Y esta historia nos habla de un hermano menor que hace las cosas bien y un hermano mayor que se ve recriminado. Muy duro, si sabemos situarnos o ponernos en situación. Caín era labrador, cultivaba la tierra, y tú y yo decimos, ¿y qué trabajo era ese? Cuando la tierra recién salida de las manos del Creador era casi un jardín. Cuando los árboles frutales no había que plantarlos. Cuando la tierra daba con generosidad muchas cosas. Pero él se dedicaba a cultivar la tierra. ¿Por qué? Porque Dios dio capacidad al ser humano para ser creativo. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué oficio? No habían carreras, no habían universidades, así que ¿a qué me dedico yo? No era el plan de Dios, y ellos lo entendieron bien, que su vida tuviera que ser ociosa. Así que Caín se dedica a la tierra, no solo a lo que da la tierra, sino a voy a ver qué me invento para que la tierra me dé algo nuevo. No lo sé, no he estado allí, pero dice la Biblia que era labrador, y a mí se me antoja que ser labrador entonces no tiene nada que ver con ser labrador ahora, nada que ver. Y fue el fundador de la primera ciudad, la primera gran catástrofe social, porque Dios no nos hizo para vivir como hormigas unos encima de otros. No nos hizo para vivir apiñados. Dijo, multiplicaos y llenad la tierra. Había tierra suficiente para esparcirse y vivir en paz, para que cada familia tuviese su espacio vital. Caín es el fundador de la primera ciudad. Eso ya es significativo. Es significativo. Los descendientes de Caín son pioneros en muchas cosas. Y la Biblia dice algo que podemos saber. Jabal fue, dice la Biblia, el antepasado de los pastores nómadas. Y digo yo, ¿qué necesidad había de ir de un sitio para otro si la tierra estaba verdecita? O sea, que tú te podías quedar a vivir en un sitio porque siempre había pasto, o es que las ovejas entonces comían el doble, no lo sé. Pero pastores nómadas, uno de sus descendientes fue el creador de un oficio que todavía hoy dura, cuesta mucho de ver. Pero nosotros tenemos la suerte de vivir en un medio bastante rural donde de Albalat a P3 de repente te invade la carretera un rebaño de ovejas. Y dices, ay, qué suerte, con lo temprano que llevaba yo y el rebañico de ovejas por aquí. Pero tenemos esa suerte de poderlas ver. Lamec, el primer bígamo de la historia. Caín, primer asesino. Y uno de sus hijos ya no se conformó con tener una sola esposa. Dijo, con lo bonitas que son mis hermanas, me voy a quedar con una sola. Sí, sus hermanas. Porque ¿con quién se casó Caín? Entonces era lo normal. Y entonces no habían estos problemas de consanguinidad que tenemos ahora. Era otra historia, era otro contexto. Así que Caín tomó a 2 de sus hermanas para ser, o a lo mejor eran descendientes de algún otro hermano, porque qué prisa había por casarse, por otro lado. La historia es muy curiosa. Además se nos dicen sus nombres, Adá y Selá. Y es el segundo asesino de la historia. El segundo asesino de la historia es un hijo de Caín. Y no mató a una persona, dice la Biblia, mató a 2 personas. ¿Queréis leerlo conmigo? Pues ubiquémonos en Génesis y de paso ya abrimos nuestra Biblia en el relato que nos ocupa. No tenemos libro más fácil de encontrar. El primer libro de la Biblia, Génesis 4. Aquí se nos habla de Caín, se nos habla de sus descendientes, y si venís a donde nosotros estamos, fijaos lo que dice Lamec en el versículo 23, capítulo 4, versículo 23. Un día Lamec dijo a Adá y Selá, sus mujeres, escuchadme, mujeres de Lamec, prestad atención a mis palabras. He matado a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Si Caín ha de ser vengado 7 veces, Lamec lo será 77. El segundo gran exagerado de la historia. Tan injusto y tan cruel como su padre.
Porque, ¿sabéis? Los padres transmitimos a nuestros hijos lo bueno y lo malo. Y lo que primero aprendemos no es en la escuela, es lo que vemos en casa. Y es lo que luego reproducimos. Caín. Su descendencia fue pionera de muchas cosas, no todas buenas. Jubal, para los músicos, qué bonito. Antepasado de los que tocan cítara y flauta. La gente creativa existió bien pronto, así que se inventaron la música, o escucharon a los ángeles cantar y dijeron, aquí hay que hacer instrumentos, aquí hay que tocar y aquí hay que cantar. Estaban acostumbrados a eso. La música acompaña al hombre desde la creación, desde la creación. Así que Jubal fue uno de los primeros músicos, bueno, por lo menos que sepamos. O era especializado en cítara y flauta, igual había otros que tocaban el tambor, pero no son citados. Aquí se habla de los descendientes de Caín. En todo caso, pionero también. Y Tubal-Caín, metalurgia. ¿Tú sabes lo que dice la historia bíblica? No coincide en nada con lo que cuenta la evolución. Forjador de hierro y cobre, dice la Biblia. El primer metalúrgico de la historia. Está en los albores de la humanidad. Por eso cuando a veces se encuentran objetos de metales manufacturados de cierta antigüedad, esos datos históricos se archivan directamente. Es una palabra amable. Se archivan, no se publican, porque desencaja el relato evolutivo, pero están ahí. Están ahí. No es el tema de hoy, así que no vamos a meternos con esto. Caín fue un precursor de pocas cosas buenas. Cuando tú lees la historia de Caín y cuando tú lees cómo él se manejó en su vida, te das cuenta de que era un hombre celoso, de que era un hombre orgulloso, de que era envidioso, de que fue un hombre violento, un hombre rebelde, un engañador, fue injusto, desconfiado y cobarde. Y aún podríamos añadir más. Y no estoy siendo cruel con él. Es lo que la Biblia me está diciendo, por cómo actuó. Nosotros podemos pensar por qué una persona como Caín llegó a ser así. Bueno, sin ánimo de justificarle, pero hay que hacer un poco el ejercicio de empatía. Caín es el primero. Caín vive muy cerca del Edén. No ha sido el Edén retirado de la tierra, simplemente ha sido cerrado su acceso. Lo hemos leído cuando repasamos la historia de Adán y Eva. El Edén sigue ahí. Caín es un niño que ha crecido fuera del Edén, que sus padres le han explicado cómo cayeron. Y Caín no se siente contento. Caín siente que su situación es injusta. ¿Por qué tengo que pagar yo por vuestros errores? ¿Por qué soy culpable yo por vuestros pecados? ¿Por qué yo no debería estar ahí dentro? Es muy fácil leer la historia de Adán y Eva, pero sí, yo os recomiendo que lo habéis hecho seguro más de una vez, pero hay un libro muy bonito que es Patriarcas y Profetas, donde una escritora muy conocida, Ellen White, habla de cuál fue el tormento de Caín durante toda su vida. Continuas recriminaciones, no solo de sus hijos más directos, sino de toda su descendencia. Un solo error, y qué poca importancia damos los seres humanos a un solo error, por pequeño que sea, morder una fruta, qué tontería. Caín fue el hombre que aprendió, el primero en la historia, que un pequeño error puede desgraciar toda tu vida. Y Caín fue el primero que le echó en cara con seguridad a su padre muchas de las cosas que él vivía como injustas, según su criterio. Seguro. Lo puedes deducir por el relato. Es imposible que un hombre sea tan malo recién salido del horno. No era el último hombre de la historia o el hombre que pudiéramos encontrar ahora. Caín es el precursor de la gente mala en este mundo. Así como Abel es el precursor de la gente buena. Dos grandes contrastes. Han existido a lo largo de toda la historia, siguen existiendo hoy las personas de buen corazón y las personas malas. Caín no era bueno. No era bueno. Y en su historia leemos cosas bien tristes. Dios nos enseña a través de preguntas. Tomamos el texto bíblico, las tenéis allí, pero podemos seguirlas en la Biblia. Dios hace preguntas, igual que hizo preguntas a Adán y a Eva. ¿Dónde estás? ¿Quién te ha enseñado que estabas desnudo? Dios es un gran maestro, estamos en un entorno educativo. Es un gran maestro, un gran profesor, un gran psicólogo, un gran pedagogo. Sabe cuál es el método para hacer pensar a las personas. Jesús demostró el mismo método. Jesús usa mucho la pregunta para hacer pensar a su auditorio. Y Dios la emplea con Caín,
¿por qué te irritas? Leemos la historia. ¿Por qué has puesto esa cara? Dice, capítulo 4, versículo 1, Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, he tenido un hombre gracias al Señor. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. El relato bíblico es todo como muy seguidito, pero de un hermano a otro pueden haber pasado años. Y hasta que han tenido el primer hijo, también. Abel se dedicó a criar ovejas y Caín a labrar la tierra. Al cabo de un tiempo, Caín presentó los frutos del campo, una ofrenda al Señor. Respecto a las ofrendas, nosotros podemos leer en Levítico 23, del 9 al 14, que era costumbre, y hay otros textos, evidentemente, solo os cito uno, donde era costumbre arraigada desde el principio, que no está escrita en ninguna parte, pero todo lo que Dios dice después es un recordatorio de lo que hace muchos años ha dicho Adán y a Eva. Las primicias de la tierra eran el representante del primogénito que había de venir, así como las primicias de los animales. Las primicias eran los primogénitos, además debían de ser sin tacha. No era cualquier fruta, la mejor fruta. De las primeras frutas, la mejor. Y de los primeros animales, los mejores. Esta costumbre existe desde antiguo. Y es curioso que Caín ofrece una ofrenda de frutos del campo. También Abel le ofreció las primeras, y fijaos la diferencia en el texto. En vuestra Biblia estará parecido a la mía. También Abel le ofreció las primeras, ¿y qué? Y mejores crías de su rebaño. No se dice que Caín usara los mejores frutos de su labor. ¿Lo leéis en el texto? Pues si no lo leéis está por algo. La Biblia no es accidental, no deja detalles al azar. Y me gusta esto. De Caín se dice que simplemente presentó una ofrenda de frutos del campo. Punto. Y de Abel se dice que presentó las primeras mejores crías de su rebaño. La Biblia habla muchas cosas, solo hay que leer entre líneas. Pero ella se explica. Y aquí hay una diferencia. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró del mismo modo a Caín y a la suya. ¿Por qué? Porque Caín con este acto se rebelaba ante Dios. Porque no aceptaba estar fuera del Edén, porque no estaba aceptando su situación, porque no tenía por qué morir nadie por él y no aceptaba la ofrenda de Cristo. Para él era insultante. Él se creía con derechos, reclamaba esos derechos. Vale, bueno, presentó la ofrenda, la de las frutas, mira, las que a mí me dé la gana, tampoco voy a presentar las mejores. Era un hombre en rebelión contra Dios, que no aceptó el plan de Dios. Y Dios desde el principio instaura los sacrificios para mostrar a aquel que había de venir, que dice Juan, ¿recordáis? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Caín no acepta esto. Y esta ofrenda, y cuando la gente lee la historia y no conoce trasfondo, dice, pues hay que ver qué caprichoso y qué violento es Dios, ¿no? Que se enfada enseguida. No. Todo lo que tenemos en la Biblia escrito después dice cuál era el contexto, y en qué consistían esas ofrendas y por qué. Porque presentar una ofrenda de un animal era aceptar al Cordero de Dios, aceptar que tú y yo necesitamos salvación, que tú y yo necesitamos a Dios. Y Caín fue heredero del espíritu de Satanás. Satanás decía que no necesitaba a Dios para ser bueno, que su bondad bastaba, que no necesitaban una ley para regirse, porque ellos eran santos y puros. Y Caín tampoco acepta nada. Caín se rebela. Y bueno, más o menos hace algo. Pero porque, y claro, y se enfada. Entonces Caín se irritó sobremanera y puso mala cara. Y el Señor le dijo, primera pregunta, ¿por qué te irritas? ¿Por qué has puesto esa cara? Si obraras rectamente, llevarías la cabeza bien alta. Pero como actúas mal, el pecado está agazapado a tu puerta acechándote. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Qué interesante que hay un reproche, pero también hay un consejo. No te dejes vencer, no te dejes dominar por malos sentimientos, no te dejes dominar por malos pensamientos. Lucha contra ellos. Dios nos da el poder de vencer el pecado. Y yo siempre digo, y lo digo para mí mismo, yo me sacudo con fuerza a mí mismo, a lo mejor a veces hasta demasiado, pero procuro no ser muy blando conmigo. No lo haces bien porque no te da la gana, Carlos, ya está. Porque si quisieras y pensaras un poco y te pusieras de rodillas lo suficiente, no cometerías tantos errores. Pero quieres hacerlo a tu manera, porque a ti te da la gana. Y es lo que Dios le dice a Caín. Si hicieras las cosas bien, pero como las haces mal, andas con la cabeza gacha, andas violento.
Y el pecado está a la puerta. Pero puedes dominarlo. Puedes dominarlo. Caín arde de cólera. No he puesto las palabras porque luego se olvidan. Yo tampoco me las sé de memoria, así que son referencias. Pero las palabras que se emplean en la Biblia para explicar el estado de Caín son demoledoras. Arder de cólera. Cuando dice la Biblia que Caín se irritó, oye, ¿tú sabes cuánto hay que irritarse para matar a una persona? Te lo voy a preguntar, pero no me respondas. ¿Algunas veces has querido retorcerle el pescuezo a alguien? ¿Tú sabes cómo hay que ponerse para llegar a ese estado? ¿Qué tiene que haber dentro de tu mente para generar esa violencia? Arder de cólera, encender, como encender un fuego, caer, abatir. Eso significa lo que dice la Biblia del estado de ánimo de Caín. Es terrible cómo Caín se siente. La segunda pregunta es, ¿dónde está tu hermano Abel? Dios con las preguntas nos invita a la reflexión. ¿Por qué estás tan enfadado? ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué no sabía Dios dónde estaba su hermano? Claro, igual que sabía dónde estaba Adán. ¿Dónde está tu hermano? ¿Tú sabes lo que duele esa pregunta? Cuando has hecho algo mal y sabes que estás hablando con Dios, que puede ser tonto y Caín no tenía un pelo de tonto y sabía lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué has hecho? ¿Dónde está tu hermano? Pero es una pregunta más indirecta. ¿Dónde está tu hermano? ¿Dónde? Porque Caín, después de este consejo que recibe de Dios y de esta reprimenda, versículo 8, Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo. ¿Qué campo? Pues ahí todo era campo. Esto nos dice que se lo llevó a un lugar aparte. ¿Entiendo bien? ¿O soy yo el único que lee castellano así? Se lo llevó al campo. ¿Qué le dijo para apartarlo? Adán y Eva no estaban por allí. Donde ellos estaban solos. Se fue a un lugar donde poder decir lo que quería decir. Que fueran al campo. Y una vez allí, Caín atacó a su hermano y lo mató. Seguramente aquí ha habido una discusión, no se describe en la Biblia. Seguramente aquí Caín está vertiendo la bilis sobre Abel. ¿Por qué será que en la vida a veces cuando tú quieres portarte bien y haces lo mejor por una persona, vamos a poner un ejemplo, esa persona no solamente no es agradecida, sino que te ataca y te achaca a ti los males que tiene él? Esto en psicología se llama proyección. Es un fenómeno tan viejo como el pecado. Tú ves en los demás el defecto que criticas. Así que más vale no criticar. Satanás proyectó lo peor de él en Dios. Dices, qué injusto. Pero todos los que hacemos el mal alguna vez estamos imitando el primer espíritu. Crítico. Pues, entonces cada vez que criticamos tenemos que pedir perdón. Yo creo que debo hacerlo también. Aunque sea solo para dar una opinión. Yo me acuerdo en casa teníamos estas peleitas a veces, ¿no? Y yo, bueno, en casa todos comentamos cosas, ¿no? No, en mi casa nunca hablamos de nada. Venga, va. En todas las casas hablamos de alguien y cuando acabe el sábado vais a hablar de alguien. Pues menos mal que no tenemos auriculares puestos en ninguna parte. No, y entonces en casa cuando hay alguien más sensible dice, oye, mejor no critiquemos. No, solo estamos opinando. No, solo estamos opinando. Wow, yo con esto también tengo que tener cuidado. Bueno, allí hubo una discusión. Y hubo una recriminación, y un hermano menor le dice a su hermano mayor, pero es que no lo haces bien, es que esto significa, tú sabes lo que significan los sacrificios, tú no puedes ofrecer cualquier fruta a Dios, porque encima, ¿sabéis? Se ofrecían las dos ofrendas, No lo dice la Biblia, lo dice luego Levítico, etc. Se presentaba la primicia de los animales y también del trabajo de la tierra. Las dos ofrendas eran las gavillas. Así que supongo que Abel en algún momento presentó también las ofrendas de la tierra, era obligatorio, pero Caín solo presenta la segunda parte, no la primera. Y claro, Abel le dice, pero no te enfades, pero si es que es normal, si es que estás enfadado porque Dios te ha dicho esto, pero es que es lo que tenemos que hacer. Es que no hacer esto es rechazar a Dios, es rechazar su plan, es rechazar la salvación. ¿No te das cuenta que eso no está bien? Y cuando le dices algo que ha hecho mal a una persona, con la conciencia sucia, es como una pólvora a la que metes una cerilla. Por eso dice la Biblia, no eches las perlas a los cerdos.
Reprimir a un necio, ¿sabes lo que es? Un palo seguro. Ah, ¿tú quién te crees? ¿Tú qué? Si supieras. Ah, te cuento yo de 4 más. Cuando hacemos algo mal nos revolvemos como gatos y criticamos y hablamos de otros y nos metemos con lo que no toca y no somos capaces de aceptar que hemos hecho algo mal. Yo no sé cómo fue esta discusión, pero sé cómo acabó. Sé cómo acabó. Premeditación y alevosía, dice la ley humana. Bah. ¿Dónde está tu hermano? Y Caín responde, versículo 10, no lo sé. Mentiroso, engañador, enreda a su hermano, se lo lleva aparte. Y ahora quiere engañar a Dios. No lo sé. Pero que ahí no es muy distinto a lo que hago yo cuando Dios me pregunta algo. ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo que me encanta, ¿no? El futbolista que mete el pie y le rompe los huesos al de al lado y luego, ¿no? Es muy divertido esto. Ya sabéis lo que voy a hacer, ¿no? A mí que me registren. Se ha caído solo. Yo solo he puesto así un poco el pie y dices, ves la jugada repetida y dices, ¡hola! ¡Qué animal! No lo sé. ¿Por qué me haces esta pregunta? Y Caín es más atrevido y más descarado que eso. Dice, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Lo puedo leer con otro tono, ¿no? Pero no creo que fuera muy acertado. Caín es agresivo, se ha visto pillado. Y la gente cuando se ve pillada... No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Hay un sarcasmo aquí. Entonces el Señor replicó ya directamente, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Yo no puedo reproducir este dramatismo. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, que ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Aunque labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Andarás por el mundo, errante y vagabundo. Y esta maldición es un poco lo mismo que viven Adán y Eva. No es que fuera capricho de Dios que las cosas fueran así, y lo veremos enseguida. Es que Caín, por su rebelión, siguió estos pasos. Pero a Dios no se le esconde nada. Sin embargo, trata de hacerlo pensar. Como Jesús a Judas, lo que has de hacer, hazlo presto. Siempre hay una forma indirecta, suave, amable, pero directa. A veces ya cuando no es muy claro y tú te haces el despistado. Hay una pregunta de Dios. ¿Por qué te enfadas? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y Dios abre nuestros ojos. En este texto Dios habla con claridad. Por si no te habías enterado, esto que has hecho es un crimen, es lo peor que podías haber hecho. Tú no puedes quitar la vida a nadie. No tienes el derecho de quitar la vida a nadie. Esto que has hecho es terrible. Finalmente Caín ya sabía lo que había hecho, pero queda sin excusa delante de Dios. Dios me pregunta, Dios quiere que yo reflexione y finalmente yo tengo que responder. Pero Caín es tan descarado que pelea con Dios las consecuencias. Bajo la maldición de la tierra, pero, ¿sabéis? Como digo en la diapositiva, ¿era nueva la maldición de la tierra? ¿Era nueva? Ya se le había dicho a Adán y Eva lo que pasaría con la tierra. ¿Es que se le ha dicho algo a Caín que sea distinto? No era nuevo. Se le recordó que el trabajo se volvería cada vez más inestable y desagradecido. Trabajar con la tierra es muy duro. Yo no he hecho más que un verano un trabajo en la tierra, con labradores. Ha sido el verano más duro de mi vida, con diferencia. Ya no podía de dolor. Cuando te pegas 3, 4, 5 días subido a una escalera recogiendo cerezas, ¿os puedo decir el dolor que entra aquí? Pero no lo puedo explicar.
Cuando te pasas todo el día entero, 2, 3 días recogiendo pepinillos, ¿sabes cómo acaban los riñones? Yo era estudiante, no era chico de campo. Y os podría contar más aventuras. Sí, el trabajo es desagradecido y el trabajo con la tierra es desagradecido. Y dependemos de la climatología y de la lluvia y de los especuladores y de la madre que nos está dando. Es terrible. Y a Caín se le dice que por culpa de él, por culpa suya, va a vivir de manera insatisfecha y va a estar buscando permanentemente respuestas donde no tocan. Y Caín le dice a Dios, versículo 13, mi crimen es demasiado terrible para soportarlo. ¿Demasiado terrible? ¿Aún quieres defenderte? Dice un refrán, a lo hecho, pecho. Quiere decir, no quiere decir necesariamente que seas orgulloso, sino que cargues con las consecuencias de lo que has hecho. Si has tenido valor para hacer una cosa mal, afronta las consecuencias. Mal educamos los padres a nuestros hijos cuando hacen una cosa mal y los defendemos. ¿Los profesores sabéis de esto? Cuando hay alumnos que no hacen lo que deben, se portan mal y encima vienen los padres a sacudirte a ti y dices, sí, hombre, venga, ¿el mundo se ha vuelto loco? ¿Vosotros sabéis de esto? Dejemos que los hijos afronten las consecuencias de lo que hacen. Estemos a su lado para apoyarles, pero lo que tú haces tiene una consecuencia, lo que yo hago tiene una consecuencia. Caín no aceptaba esas consecuencias. Mi crimen es demasiado terrible para soportarlo. Fijaos, dice, si hoy me condenas al destierro, ¿habéis leído en algún sitio que Dios lo condene al destierro? Sí, alguno dirá, sí, en el versículo de antes, andarás por el mundo errante y vagabundo, encima rima en castellano. Eso no es condenarlo al destierro, eso es decirle lo que va a hacer por culpa de su actitud. Pero Dios no le estaba diciendo, tienes que irte de casa y tienes que dejar a tu familia, ya no puedes estar más con ellos. ¿Hay alguna orden explícita en ese sentido? Tú dices, hombre, Caín lo ha leído entre líneas. No. Caín está haciendo lo mismo que hizo el diablo, torcer las palabras de Dios para hacer que las cosas parezcan injustas y parezcan crueles y hacerse el pupas. Esto es lo que hizo el diablo y esto es lo que hace Caín. Mi crimen es demasiado terrible para soportarlo. Si hoy me condenas al destierro y a ocultarme de tu presencia, ¿dónde está escrito que Caín tenga que ocultarse de la presencia de Dios? ¿Dónde está escrito? En ninguna parte. ¿Pensáis que Dios no quería a Caín? Él llegó a pensar que tenía que irse. Él ve lo que está diciendo aquí es lo que él va a hacer, porque está enfadado, porque no acepta lo que Dios le ha dicho. Tendré que andar, y ahora emplea las palabras de Dios. ¿Sabes lo que es volver tus palabras en contra? Es lo que hace Caín. Tendré que andar errante y vagabundo por el mundo. Y claro, ¿sabes cuál es la consecuencia? Expuesto a que me mate cualquiera que me encuentre. Difícil de entender esto, no tanto. Adán y Eva, primer hijo. ¿Cuándo viene Abel? Bueno, ya está muerto. Tardo lo suyo. Hermano mayor, hermano pequeño. ¿Hay más hermanos? No. Adán tardará bastantes años en tener a Set. Bastantes años. Lo leéis en el texto. 100 y tantos. Pero como aquella gente vivía 800, 900 años, Caín sabía que al final iba a encontrar a gente de su familia. De hecho, si se hubiera quedado a vivir con sus padres, hubiera convivido con ellos. Y finalmente tendrá que casarse con alguna hermana. Dos, uno de sus hijos. Él elige una esposa. Pero esa es la historia. Y Caín está pensando, yo me voy, esto empieza a multiplicarse, empiezo a tener familia que no sabe quién soy, se enterarán de la historia, y ¿sabéis lo que dice el refrán? Piensa el ladrón. Cuando haces algo mal, crees que todo el mundo lo hace igual de mal que tú. Así que en un país donde la gente defrauda Hacienda, pues el tonto es el que no lo hace. Porque claro, la excusa es, como todo el mundo lo hace, yo voy a ser yo el único tonto que no lo haga. ¿No? Ese es el mal cuando se multiplica. Y luego nos quejamos con la cantidad de ladrones que yo conozco que van al Corte Inglés, que van aquí y allá y siempre acaban con algo en el bolsillo. Cantidad de personas, además en la tele salen, encima los encuestan y lo dicen. Sí, yo cuando me... Dice, luego vamos a exigir pureza política, anda ya. Empieza a cambiar tú, tengo que empezar a cambiar yo. ¡Ay, Caín!
cómo se defiende de manera injusta, de manera cruel, no tiene sentido. Expuesto a que me mate cualquiera que me encuentre. Y Dios es bueno, Dios es bueno. Vuelvo a la última diapositiva del último tema. El Señor le dijo, no será así. Si alguien mata a Caín, deberá pagarlo multiplicado por 7. El Señor marcó con una señal a Caín. No sabemos qué señal era esta. Se ha escrito mucho y no sabemos, no tenemos ni idea. Pero algo que fuera visible, para que no lo matase quien lo encontrara. Caín se alejó de la presencia de Dios. Se alejó porque él quiso. Podía haberse quedado en casa, podía haber pedido perdón a sus padres. ¿Aparece en la Biblia en algún sitio que Caín pidiera perdón a sus padres? No. Se marchó de casa, se marchó enfurruñado, se marchó rebelde a Dios. Esto es lo que veo en la Biblia. Y sus hijos no aprendieron nada bueno. Y de la descendencia de Set y la de Caín, al final viene el tema del diluvio. Los hijos de Dios y los hijos de los hombres, los que practicaban el bien y los que se embrutecían en el mal. La generación del diluvio es la generación de Caín. Es su descendencia la que lleva al mundo al desastre, no Dios. Y nosotros leemos la Biblia mal. El genocida Dios que envía un diluvio. ¡Qué estupidez! Yo no puedo creer esto. Y hay que decirlo con el mismo valor con la que algunos dicen que Dios es malo. Mentira, el hombre es malo, Dios no es malo. Es como el hombre malo ha querido ver a Dios. Y Dios le marca, Dios le protege, le ayuda a reflexionar, le ayuda a pensar y Caín se aleja porque quiere de la presencia del Señor y se fue a vivir al país de Nod. Dice al este del Edén. Suena una película, ¿verdad? Hay una película con este nombre. Al este del Edén. Lejos del lugar donde tú podías estar a salvo. Lejos del lugar donde la influencia paterna todavía podría ayudarte. Lejos del lugar donde tú podías sentir más la presencia de Dios. Caín no quiere esa presencia de Dios. Está enfadada con ella. Caín se aleja y funda la primera ciudad. No sé cuánto tiempo anduvo errante y vagabundo, pero desde luego hasta en eso quiere llevar a la contraria a Dios. Bueno, ya está bien de dar vueltas. Voy a fundar una ciudad. El primer mal invento del ser humano. Las ciudades. Mal invento. Caín. Qué historia más triste. Qué historia más terrible. Y yo vuelvo otra vez a Juan. Porque la rebelión de Caín no fue contra Dios, fue también contra Cristo. Contra el plan de Dios, contra la salvación, contra el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Al entrar hemos tenido la oportunidad de elegir, ¿no es cierto? ¿Quién había cogido limón? Que a mí me vendrá muy bien ahora. Mi padre no hubiera cogido limón. Los que conocéis a mi padre, ¿o lo conocíais? A él era sacarle el limón y amargarle la vida una semana. Bien, el limón estaba encima de la piel y la piel nos recordaba el sacrificio. Pero a nadie le amarga un dulce. Y finalmente esto es producto de la manufactura humana. Tú puedes plantar semillas, pero ¿sabes? El limón crece solo, ¿eh? El árbol crece, lo puedes regar más o menos. Yo he tenido árboles abandonaditos, porque yo de campo poco. Y tengo algunos árboles donde yo vivo y yo no los cuido nada. Y tengo el naranjo a tope. No es producto humano esto. ¿Qué elección hacemos nosotros? ¿Elegimos el plan de Dios? Puede ser amargo el plan de Dios, ¿no es cierto? Pero es muy saludable. ¿Queréis que os hable de las ventajas de las chuches y de la fruta? ¿Verdad que sería innecesario? Innecesario. Pero preferimos echar caries comiendo estas porquerías. Y claro, además es que os lo he puesto difícil, ¿no? Llegas ahí con la piel esa que huele además un montón, que algunos ya tuvisteis oportunidad de olerla. Pero eso significaba el sacrificio de Abel, un sometimiento al plan de Dios, una aceptación del plan de Dios. No era plato de buen gusto matar un animal, no lo era. Y si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, qué difícil hubiera sido, para nuestra mentalidad, ¿no es cierto? Qué difícil hubiera sido pedir perdón por los pecados. Había que matar un animalito, inocente, cada vez. Pero ya nos hemos insensibilizado tanto que, bueno, pues los animales, pues ya veis,
Tratamos un poquito bien a los perros, los pájaros y los gatitos y algunos ya veis qué cosas hacen. Que el Señor nos ayude a elegir bien. Y elegir bien no es elegir el camino fácil, el producto del orgullo humano, porque lo que el hombre inventa al final es malo. Muchos inventos humanos son malos, muchos. Pero lo que Dios me propone puede que me amargue, pero me dará salud. Que podamos aceptar el plan de Dios. Esa es la propuesta que os traigo esta mañana. Vamos a orar un momentito. Gracias, Señor, por esta historia de Caín tan triste, tan dura, pero donde de nuevo vemos que tú eres un Dios de misericordia, que no trataste mal a Caín, que le ayudaste a pensar. Podías haberle quitado la vida, hubiera sido justo. Sí. Sin embargo, ni lo echaste de casa, ni le quitaste la vida. Él quiso hacer su plan por su rebeldía y tú aún tuviste la misericordia y el amor de marcarlo y maldecir a aquel que le hiciera algo. No podemos estar, Señor, más agradecidos por tu amor que hace por nosotros lo que no está escrito y lo que no merecemos. Gracias, Señor, porque la historia de Caín es una historia de oportunidades perdidas, pero de oportunidades al fin y al cabo. Te rogamos que nos dé sabiduría para aprovechar las nuestras, que no dejemos pasar las ocasiones para enmendar nuestro rostro que expresa lo que hay en el corazón. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros actos en tus manos para que tú nos limpies, para que no seamos descendientes de Caín, seamos descendientes de Abel y de Set. En el nombre de Jesús. Amén.